Buen día, vamos a hablar ahora de las distribuciones discretas. Estamos estudiando diferentes distribuciones discretas típicas y ahora vamos a hablar de la distribución binomial. Para hablar de la distribución binomial, primeramente debemos hablar de un tipo de experimento que se conoce como el proceso de Bernoulli. Un proceso de Bernoulli es aquel en el cual se realizan pruebas repetidas y cada prueba tiene dos posibles resultados que pueden ser categorizados como éxito o fracaso, 1 o 0, correcto o incorrecto, etc. Este proceso pues es lo que se conoce como proceso de Bernoulli. Como por ejemplo, supongamos que tenemos una línea de ensamble donde se prueba cada uno de los productos y se determina si está defectuoso o no. O cuando tenemos el lanzamiento de una moneda 10 veces y el resultado de cada lanzamiento se puede clasificar como cara o sello. O se transmiten bits o mensajes en serie en un canal de comunicaciones y cada uno de estos bits o cada uno de estos mensajes puede llegar errado o correcto. Como pueden observar en estos ejemplos, hay digamos, unas características en las cuales tenemos un determinado número de ensayos y en cada ensayo se obtiene una respuesta o un resultado que es binario, ¿sí? Que podemos clasificar pues ya sea correcto, incorrecto, éxito, fracaso, etcétera. Otras características que tiene un proceso de Bernoulli es que los ensayos que hagamos eh, son independientes los unos de los otros, ¿sí? Entonces supongamos que hacemos n ensayos y entonces al ser independientes esto quiere decir que que un ensayo no afecta los que siguen, o si yo estoy haciendo un ensayo en este momento, los anteriores ensayos no van a afectar el resultado. Eso significa que sean independientes. También vamos a tener como característica que se van a producir eh, un éxito o un fracaso y vamos a tener una probabilidad de éxito que le vamos a denotar como P. Y esta probabilidad de éxito permanece constante de un ensayo a otro. Bien, eh, al, en este caso, si tenemos un ensayo o un proceso de Bernoulli y en ese experimento lo que hacemos es que tenemos n ensayos y en esos n ensayos contamos cuántos éxitos hubo, a esto se le denomina una variable aleatoria binomial y tiene una distribución de probabilidad que se conoce como la distribución binomial. Entonces se puede describir como de esta manera, con la letra b y entre paréntesis la variable aleatoria, que en este caso es x, y digamos separar por punto y coma n, que sería el número de ensayos, y p, que sería la probabilidad de éxito. Para entender mejor las características de un experimento en donde tenemos una variable aleatoria binomial, entonces vamos a hablar de la variable aleatoria binomial, ¿sí? Y entonces la idea es la siguiente: vamos a tener un número de eh, ensayos que va a ser de n ensayos, ¿sí? Entonces, supongamos que n es igual a 4, ¿sí? Entonces vamos a representar
una fila de ensayos de la siguiente manera. Vamos a tener que cuando tenemos, digamos, un check o un chulo, aquí vamos a tener que esto lo va a representar un éxito. Y cuando tenemos una X, vamos a representar un fracaso. Por tanto, entonces vamos a suponer que vamos a hacer esos n ensayos, y entonces digamos que vamos a tener que todos nos dieron fracasos, supongamos. Digamos que habría 4, en este caso dijimos 4 ensayos. Muy bien, ahora podríamos tener otras posibilidades, por ejemplo que el primero fue un éxito, que luego hubo 2 fracasos y luego hubo un éxito, o que digamos este sería digamos la podríamos llamarle como la corrida del experimento. Corrida. Entonces esta sería, digamos, la primera vez que corremos el experimento, la segunda vez que corremos el experimento. Digamos que una tercera vez corremos el experimento y entonces obtuvimos aquí fracaso, éxito, éxito y aquí fracaso. Luego en la cuarta corrida tuvimos fracaso, fracaso, éxito, éxito. Y así podría ser, por ejemplo, que todos fueran éxitos. O que tuviéramos este primero éxito, este segundo éxito y luego 2 fracasos, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros, digamos, vamos a contar aquí nuestra variable aleatoria, vamos a llamarle x, y vamos a contar aquí x, bueno, pongámosle otro valor, ¿sí? Otro nombre a la variable x para que no sea el mismo fracaso. Digamos, vamos a llamarle r o y, pongámosle y. ¿Listo? La variable y. Entonces, y me va a contar el número en un experimento en el que vamos a tener una variable aleatoria binomial. Vamos a tener que y me va a contar el número de éxitos. Número de éxitos en esos n ensayos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para la primera fila tendríamos que y tiene un valor de 0, ¿sí? Porque todos fueron fracasos. Luego para la segunda fila tendríamos que y vale 2, porque hubo 2 éxitos. Para la tercera fila tenemos también que y vale 2. Para la siguiente fila, la cuarta fila, también tenemos que y vale 2. Para la siguiente vale 4. Para la siguiente vale 2. Y bueno, así sucesivamente. También puede valer 1, porque puede ser que solo haya un éxito. Puede valer 2, 3 o hasta 4. Esos serían los posibles valores de y. Entonces, esta variable aleatoria y, estamos diciendo que es una variable aleatoria que se conoce como una variable binomial. ¿Sí? Binomial.
¿Por qué? Porque en estas condiciones, teniendo un número n de ensayos que es fijo, ¿sí? Vamos a contar cuántos éxitos hubo y entonces ese número de éxitos pues sería esta variable aleatoria binomial. Como pueden observar, hay varias ocasiones en que y tiene el mismo valor. Por ejemplo, en estas tres ocasiones y vale 2, pero en realidad tenemos diferentes combinaciones de éxitos y fracasos, ¿cierto? Por ejemplo, en la fila número 2 tuvimos dos fracasos y 2 éxitos, ¿cierto? Pero los fracasos fueron el tercero y el segundo y el tercer intento. Luego en el siguiente también tuvimos 2 éxitos, pero en realidad los fracasos fueron el primero y el último. En la siguiente también tuvimos 2 fracasos, 2 éxitos, pero fueron los 2 últimos ensayos los éxitos. Entonces, quiere decir que aquí el valor de y es 2, pero sin importar el orden en que se hayan dado los éxitos. Es por eso que en la fórmula de la probabilidad, ¿sí?, que vamos a tener para el cálculo de la probabilidad, aparece una combinatoria que sería n combinación x. Bueno, perdón, en este caso estamos hablando de y. Voy a borrar que estoy hablando de y. Entonces, en realidad sería p de y, ¿sí? Entonces, de los n ensayos vamos a tener y éxitos, ¿sí? Y entonces esto me estaría indicando el número, esta combinatoria me estaría indicando el número de posibles combinaciones que tienen ese número de éxitos, independientemente del orden en que ellos estén, va a haber y éxitos. Como en el caso de el ejemplo de y igual a 2, pues aquí tendríamos el número de combinaciones para los cuales y es igual a 2 en n intentos. Y entonces hay que multiplicar por la probabilidad de éxito elevada a la y, ¿sí?, porque hubo y éxitos, entonces hay que tener en cuenta que hay que multiplicar por la probabilidad de esos y éxitos por la probabilidad de fracaso, que sería q, a la n menos y, o sea, el restante número de intentos fueron fracasos. Debemos tener en cuenta que entonces q, que la probabilidad de fracaso, sería igual a 1 menos p, ¿sí? 1 menos la probabilidad de éxito. Esta es la explicación de por qué en la fórmula de la distribución binomial entonces vamos a tener esta expresión que sería la combinatoria de n combinación x éxitos, n ensayos con x éxitos por la probabilidad de éxito a la x por la probabilidad de fracaso a la n menos x. Muy bien. Entonces, el nombre de binomial viene de que digamos la serie que me describe el polinomio a más b a la n se llama la serie binomial, y entonces tiene una forma muy similar a la expresión de la probabilidad de éxito en estas condiciones, y por tanto a esta
distribución o esta variable aleatoria, por esa razón se le llama variable aleatoria binomial, porque tiene la misma forma que la serie del binomio a más b a la n. Ahora veamos un ejemplo de cómo se utiliza esta distribución para calcular la probabilidad de una situación. Entonces, primeramente tenemos que la probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque es de 3/4. Ahí nos están dando una probabilidad. Estamos haciendo pruebas de choque. Encuentre la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 componentes que se prueben. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer 4 ensayos y en esos 4 ensayos habrán unos componentes que sobrevivan y otros que no sobrevivan. Entonces, cuando sobreviven, vamos a tomar esto como un éxito, ¿sí? Entonces, vamos a el tablero. Vamos a crear una nueva hojita. Y entonces, la idea es, vamos a tener nuevamente 4, n igual a 4. N igual a 4 ensayos. Me están diciendo que la probabilidad, entonces vamos a tener diferentes posibilidades, ¿cierto? Así como vimos ahorita. Entonces, si este es el ensayo, digamos que este fuera el ensayo 1, el ensayo 2, el ensayo 3 y el ensayo 4. Entonces, podría ser que todos pasaron la prueba, ¿cierto? O podría ser que el primero no la pasó y los otros sí. O podría ser que los primeros 3 salieron bien y el otro no. O podría ser que este no lo pasó, este sí, este no, este sí. Podría ser que estos dos estuvieran bien y este mal, y así sucesivamente. En total tendríamos 16 posibilidades, ¿cierto? 16 posibilidades de según todas estas combinaciones, ya que los resultados son binarios. Entonces nos preguntan, vamos a suponer que X me va a contar el número de ensayos en los cuales sobreviven, digamos, sobrevivientes. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que X valga 2? ¿Sí? Ahora, me están dando una probabilidad que sería la probabilidad de éxito, pongámosle aquí E, probabilidad de éxito, que es de 3/4. 3/4. Entonces, quiere decir que, según esto, entonces lo que me están diciendo es, bueno, pues entonces vamos a tomar la probabilidad de 2, de X igual a 2, que sería la combinatoria, ¿cierto? Donde hacemos 4 ensayos y de esos van a sobrevivir 2. Entonces esto multiplicaríamos por la probabilidad de éxito, que sería de 3/4 elevado al número de éxitos, que serían 2. ¿Sí? Y multiplicamos por la probabilidad de fracaso, que sería Q, que es 1 menos 3/4, que sería 1/4, ¿verdad? Entonces esto multiplicamos por 1/4
elevada a la 4 menos 2, que es 2. Bien, esta sería la forma de calcular la probabilidad de que dos componentes sobrevivan. Entonces aquí vemos que esto sería 4 combinación 2 por 3 cuartos a la 2 por 1 cuarto a la 4 menos 2. Y esto, haciendo la combinación, pues sería 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Y pues hacemos la multiplicación de los numeradores y los denominadores, y esto me da en total 27 sobre 128. Esa sería la probabilidad de que sobrevivan dos componentes. Ahora vamos a hablar de otro ejemplo. ¿Qué es lo que vemos en este ejemplo? Bueno, vamos a leerlo primero. Dice: las posibilidades de que un bit transmitido a través de un canal de transmisión digital se reciba con error es de 0.1. Suponga además que los ensayos de transmisión son independientes. Esta es una condición importante para que sea un ensayo de Bernoulli, un proceso de Bernoulli. Nos están dando una probabilidad que dice allí es la probabilidad de error. Ahora dice, sea X el número de bits con error en los siguientes 4 bits transmitidos. Entonces nuevamente vamos acá, vamos a hacer, aquí coincide el número de ensayos. Vamos a tener en este caso entonces que lo que vamos a tener es una transmisión de bits ¿cierto? Y cada bit es independiente del otro. Es independiente, que es una condición importante para que se considere ensayos o proceso de Bernoulli. Y nos dan la probabilidad de error. Vamos a llamarle esta P, va a ser probabilidad de error, que es igual a 0.1. ¿Sí? 0.1. Muy bien. Entonces, nos preguntan la probabilidad de que lleguen 2 bits con error. Entonces, quiere decir que en este caso, error lo vamos a asimilar como que fuera un éxito. Este es un ejemplo de que no necesariamente éxito representa algo positivo. En este caso, error va a ser un éxito. O sea que éxito también me puede representar algo negativo. ¿Sí? Igual tenemos entonces un número de ensayos que vamos a tener, que pueden ser, digamos así, ¿cierto? O que puede ser todos me salieron bien, o puede ser que todos me salieron mal, etcétera. Y en todo caso vamos a tener n igual a 4 ensayos, 4 bits que han sido enviados. ¿Sí? 4 bits que han sido enviados. Por tanto, entonces lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que lleguen 2 bits errados. Entonces nuevamente, pues lo que hacemos es, vamos a tener n igual a 4 ensayos. De esos 4 vamos a calcular la probabilidad que 2 lleguen lleguen errados, y luego multiplicamos por la probabilidad de que llegue errado, que es de 0.1 elevado a la 2, que es el número de bits que llegan errados, por la probabilidad de fracaso,
que es Q. Q sería entonces 1 menos 0.1, ¿sí? Y eso me da 0.9. Entonces esto sería por 0.9 elevado a la n menos x, o sea 4 menos 2, que me da 2. Y esa sería la expresión para calcular la probabilidad de que 2 bits lleguen errados. Entonces sería esta expresión que tenemos aquí, 4 combinación 2 por 0.1 a la 2 por 0.9 a la 2. Y eso me da 0.0486. En este gráfico vemos el comportamiento de la distribución binomial, es decir, las barritas o las alturas de cada número, cada valor de x para diferentes situaciones, como por ejemplo, en este caso, ampliémosla un poco, aquí tenemos que tenemos 20 ensayos y una probabilidad de éxito de 0,5. Entonces quiere decir que x va a tomar posibles valores desde 0, ¿sí? 0 éxitos hasta 20 éxitos, ¿sí? Y tenemos una probabilidad de éxito de 0,5. Entonces, si graficamos esa expresión con n igual a 20 y p igual a 0,5 y vamos variando x desde 0 hasta 20, nos van a dar unos valores como estos que tenemos aquí. Observemos que en el punto más alto es en x igual a 10, que sería de en este caso sería como 0.17 o algo así, y este valor de 10 sería lo que nosotros llamamos la media. La media, entonces decíamos que en un histograma suele estar en la barra que es más alta, ¿sí? Entonces en este caso la media estaría aquí en el valor de 10. ¿De dónde sale este cálculo de la media? El cálculo de la media podemos ver que acá tenemos sería n por p, o sea que si n vale 20 y p vale 0,5 me daría 20 por 0,5 me daría 10, y por eso aquí la media es el punto x igual a 10 sería el punto más alto, con la probabilidad más alta. En la figura de la derecha, entonces, tenemos otras dos distribuciones binomiales. La de los puntos, digamos, oscuros, sería para n igual a 10 ensayos, en este caso solo tenemos 10 ensayos, y p igual a 0,1. Entonces la media, que es n por p, sería 10 por 0,1, me daría 1. Por esa razón quiere decir que el punto más alto estaría aquí en x igual a 1, como pueden observar. Después de llegar allí empieza a decrecer, ¿sí?, a disminuir la probabilidad. Y los puntos que son como en blanco, digamos como circulitos blancos, serían para el caso del mismo número de ensayos, 10, pero con una probabilidad de éxito de 0,9. Entonces la media sería 10 por 0,9, me daría 9. Por tanto, el punto más alto, la barra más alta, estaría en el número 9. Eso es porque esa es la media, ¿sí? Entonces irían creciendo la probabilidad hasta llegar al punto más alto, que sería en 9, y luego empezaría a decrecer. Como en este caso solo llegamos a 10 ensayos, pues solo llegamos hasta ese valor. De la misma manera, bueno, entonces para la media tenemos que la expresión es n por p, y para la varianza sería n por p por q. Entonces para el ejemplo de los 4 bits con una probabilidad de error de 0.1, entonces la media de bits cerrados sería de 4 por, o sea, el número de ensayos n por p.
Entonces sería 4 por 0,1 sería de 0.4. Ese sería el número de bits errados. Les recuerdo que la media no necesariamente da un valor que pueda tomar X. Entonces en este caso es solo un indicador de aproximadamente cuántos bits llegarían errados cuando transmitimos 4 bits con una probabilidad de error de 0.1. Y la varianza sería de n por p por q, entonces sería 4 por 0,1 por 0,9 y eso me da 0.36. Bueno, este tipo de distribuciones, la distribución binomial, entonces tiene aplicaciones en diferentes situaciones, aparentemente muy diversas, de diversas áreas del conocimiento, pero lo importante es que tengan esas características, que cada uno de los ensayos que se realicen tenga resultados binarios como éxito o fracaso, defectuoso o no defectuoso, enfermo, sano, hombre, mujer, etc. Y cuyos ensayos sean independientes. Entonces, cuando contamos el número de éxitos en esos n ensayos, siendo experimentos de Bernoulli, entonces podemos tener una variable aleatoria binomial. Otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, en medicina, supongamos que tenemos ensayos de un fármaco y sencillamente anotamos en nuestros resultados si cura o no cura. En aplicaciones militares, si se envía un proyectil y el resultado es que dio en el blanco o falló. En comunicaciones, si se envían mensajes y hay una probabilidad de error, entonces sencillamente el mensaje llegó correctamente o no llegó correctamente. En calidad de líneas de producción, si se prueban productos de una línea de ensamble y cada ensayo se clasifica como defectuoso o no defectuoso. Entonces en estas situaciones tenemos ensayos de Bernoulli, experimentos de Bernoulli, y por tanto si contamos el número de éxitos que ocurren en esos n ensayos, tendríamos una distribución binomial, una variable aleatoria binomial.